Hola a todos y a todas. Por acá nuevamente con un nuevo tema que se ajusta precisamente a la situación del momento. Les quiero compartir en este audio sobre una pequeña reflexión relacionada, así como su título lo dice, rico o pobre. Como suelo hacer en todos los audios y videos, primeramente quiero remitirme a los conceptos específicos de cada una de las palabras que están ahí expuestas. Y por ello quiero compartir esos conceptos para que en el transcurso de la reflexión o del tema que voy a exponer se tenga más claro a lo que se refiere esta reflexión. De una vez, para entrar en materia, quiero compartirles sobre el concepto primero de lo que significa la pobreza. ¿Qué es la pobreza? La pobreza es la escasez o carencia de lo necesario para vivir. ¿Para satisfacer qué? Las necesidades físicas y hasta psicológicas que son básicas en las personas. ¿Y quién es una persona? Una persona es un ser humano también. Un ser humano que necesita suplir esas necesidades físicas como son la alimentación, la vivienda y hasta la educación, como también requieren en cierto momento de la asistencia sanitaria y además de servicios básicos como son el agua, la luz, el gas e inclusive las comunicaciones. Entonces es importante contar con que hay que cuidar los recursos que acabo de mencionar para poder sostenerse en como personas y como seres humanos. Como acabo de mencionar, asistencia sanitaria. Hay que aclarar qué es la asistencia sanitaria. Dícese de la asistencia sanitaria del auxilio para la salud, el auxilio médico. ¿Para qué? Para aliviar o recuperar a las personas cuando su salud se encuentra en riesgo. Pero no solamente cuando su salud se encuentra en riesgo y se ha enfermado, sino también debe ser para prevenir enfermedades, no solo para atender al que ya se encuentra enfermo, ¿no? Porque a veces se toma como ese concepto de que las personas deben acudir a un servicio médico cuando ya se encuentran enfermas. El ideal sería que asistieran a un control médico para poder mantener su salud de una manera adecuada y para prevenir y evitar las enfermedades, no solamente para atender enfermedades y buscar controlar las enfermedades, y obviamente entendiendo que si se pone a controlar una enfermedad pero no a curarla, pues en realidad es algo que como no tendría razón de ser, ¿no? Entonces el ideal es que sea para evitar daños obviamente a su cuerpo, a su parte física,
y conocer más la parte preventiva y de cuidados que requiere el ser humano tener para que éste se haga consciente de su cuidado personal en su salud y evite enfermarse. Ya que, como ven, eso representa otro tipo de gastos que deberían ser innecesarios a la hora de que la persona se cuide la salud y que se pudiesen invertir en otro tipo de cosas más beneficiosas para su vivir. Entonces, eso en cuanto a la asistencia sanitaria. Y en cuanto a los recursos naturales, obviamente hay que cuidar los recursos naturales para saber administrarlos bien y que el ser humano pueda vivir de manera saludable junto con sus recursos naturales que nos brindan la oportunidad y la posibilidad de vivir mejor. Bueno, eso en cuanto a lo que hablaba de satisfacer las necesidades físicas. Como también la pobreza habla de que se es pobre cuando hay esa escasez o esa carencia de eso necesario que acabo de mencionar, también cuando no hay esa oportunidad de cuidarse la mente o no se sabe cuidar la mente. Entonces, cuando se habla de manera psicológica, es hablando del pensamiento, ¿no? Pero también algo que hay que contar es con la parte espiritual, porque se toma en cuenta lo físico y lo psicológico que tiene que ver con su pensamiento, pero también con la parte espiritual que tiene que ver con su alma, porque un alma que está curada, que está sanada, obviamente no va a tener malos pensamientos y no va a afectarse su mente, o no va a tener una mente débil para dejarse controlar por otras mentes que manipulan pensamientos y hasta sentimientos y emociones. Entonces eso también tiene que ver con cuando hablamos de pobreza mental. Cuando te crees el cuento de que eres pobre pero no eres pobre, porque no has mirado las riquezas que posees. Entonces, hasta ahí hablando de lo que tiene que ver con pobreza frente a ese concepto. Pero también mirando desde otro punto de vista la pobreza, cuando se dice que es esa privación severa de necesidades humanas básicas. Y ya en este caso sería cuando te quieren privar de trabajar para que no puedas suplir esas necesidades. O en dado caso, no cuando sea porque te privan de trabajar, sino porque no trabajas porque no hay la oportunidad de trabajo, quizás dices, o porque no hay la oportunidad de buscar algo que se ajuste, o de encontrar más bien, en vez de decir buscar, algo que se ajuste al perfil de lo que sabes hacer. Porque el ideal es que poder trabajar es en lo que sepas hacer, para lo que seas bueno, ¿no? Entonces hay que cuidarse en esa parte de tener claro para qué se es bueno y trabajar en ello. Para que no te dejes manejar la mente de aquellos que te hacen creer que eres pobre y que tienes que estar al servicio de alguien que solo piensa en sí mismo. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con otro concepto de pobreza, ¿no? Unos ejemplos, les voy a colocar unos ejemplos para hacer más clara la idea. Hay quienes tienen todo para vivir, supliendo esas necesidades que acabo de mencionar frente a la pobreza, pero malgastan sus recursos.
Hay quienes no tienen todo para vivir bien porque malgastan el tiempo. Hay quienes tienen todo para gastar y disfrutar de lo que poseen, pero no tienen tiempo. Entonces, como ven, esos ejemplos que acabo de mencionar nos pueden poner a pensar sobre en realidad qué es la verdadera pobreza. Si será malgastar el tiempo, eso también empobrece, ¿cierto? O será pensar solo en obtener dinero, pero no saber administrar bien el tiempo. O quizás enfocarse en poseer muchas cosas y acumular muchas cosas, pero no pensar en que la vida se le pasa y se le pasa el tiempo solo pensando en acumular cosas y no le da el valor a las personas, sino solo a las cosas, ¿no? Por otra parte, también hay una clasificación de la pobreza que se llama la pobreza rural, la pobreza urbana, la pobreza social, la pobreza infantil, la relativa y la estructural. No voy a profundizar sobre cada una de ellas. Si se inquietan por aclarar estos conceptos de esa clasificación de pobreza, pues se los dejo ahí para que lean un poquito más o investiguen un poquito más al respecto. También se encuentra la clasificación de la pobreza en moderada, relativa, absoluta y extrema. Es decir, cuando escuchen ese concepto de pobreza, hay que ir más allá y ver cómo en qué ubicación está la pobreza cuando la clasifican así. ¿O a qué se refieren con esto que acabo de mencionar? La moderada, la relativa, la absoluta y la extrema. Viéndolo con un ejemplo, según tu país, puedes analizar también, pero en este caso voy a poner un ejemplo de que si a 4 personas les dan o tienen o consiguen o obtienen un ingreso más o menos de 1.029.732 pesos, entonces ya esas personas están clasificadas como pobres. Entonces imagínense cuando se piensa en un grado de pobreza o en un concepto de pobreza, ¿a qué se refiere eso? Bajo el concepto de qué? De que dependiendo los ingresos económicos que se tenga, estás clasificado en pobreza y en las diferentes formas de pobreza, ¿no? Pero la pregunta que surge en cuanto a la pobreza es: ¿su país está en pobreza teniendo tanta riqueza? ¿O por qué su país se encuentra hasta con clasificaciones de pobreza si posee tantas riquezas? Les dejo esa pequeña pregunta y reflexión en cuanto a la pobreza. Ahora voy a pasar a la riqueza. ¿Qué es la riqueza? La riqueza es un conjunto de las cosas que se poseen, especialmente dinero, bienes y cosas valiosas. La riqueza de un individuo es su reserva total de posesiones tangibles e intangibles. Y estas tienen que ver con un valor en el mercado, ¿no?
La riqueza es la abundancia de recursos materiales e inmateriales, de bienes o activos financieros concretado en forma de propiedades. Pero ¿qué pasa? Los ambiciosos o quien tiene su alma llena de ambición quiere apoderarse de todo, aun teniendo lo suficiente para subsistir ellos mismos y hasta para sostener su familia o su hogar o con quien habite, y aún para sostener a otros. Pero y aún así quieren apoderarse de todas las riquezas que puedan existir, ¿no? Entonces eso ya se llama ambición, avaricia y demás, ¿no? Se encuentran también tipos de riqueza. ¿Qué tipos de riqueza hay? Está la financiera o económica, está la social o la personal, está la temporal, está la física, está la moral y también la intelectual. Esos son los tipos de riqueza. Si quieren también profundizar más sobre cada uno de estos conceptos de los tipos de riqueza, los invito a ello. Y ahí surge esta pregunta: ¿sabe cuál es la riqueza de su país? ¿O tiene claro cuál es la riqueza de su país? Entonces, en este caso sería que hay que ver qué son los bienes con los que cuenta para satisfacer las necesidades de la población. Entonces surgiría una nueva pregunta: ¿sabe cuáles son los bienes con los que cuenta su país para satisfacer las necesidades de toda la población que en él habitan? Bueno, ahí les dejo esa pequeña inquietud en cuanto a la riqueza. Viéndolo desde el enfoque de la Biblia, es decir, de la palabra de Dios, ahí se habla con respecto a la riqueza, y la riqueza no solamente es de algo material, sino también espiritual y hasta social. Bueno, eso en cuanto a lo que tiene que ver con la riqueza en la palabra de Dios. Ahora, viéndolo desde el punto de vista como lo miró Jesús con relación a el rico, ¿cierto? ¿Por qué Jesús habló que era más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para una persona rica entrar en el reino de Dios? ¿Por qué Jesús dio esta referencia con relación al rico? ¿No? Resulta que Jesús se refería a que los ricos les es difícil desprenderse de las riquezas porque creen que nunca deberán abandonarlas y resultan amando más el dinero y su riqueza que al que le dio las riquezas, al que les dio la vida y al que le dio la salud para trabajar. Y resulta que ahí el diablo les pone la trampa de: te doy toda esta riqueza si me adoras. Entonces, ¿qué pasa? Se hacen esclavos de algo para ser ricos y al final de la vida se van sin nada y sin salvación. Eso en cuanto a lo que hacía referencia, a lo que daba a entender Jesús frente a los ricos. ¿Cuándo qué? Cuando se alejaban de Dios, cuando le seguían el juego al diablo para hacerle creer que él era el dueño de las riquezas y que los podía llenar de mucho dinero, de muchas posesiones, de muchas cosas materiales, pero en realidad
negocian su alma por un dinero que al final no se llevan, ¿cierto? O por unas cosas materiales que al final no se llevan, y además de eso echan a perder su alma. Mientras que no es que sea pecado obtener cosas materiales, no es que sea pecado buscar vivir de la mejor manera, sino que cuando se cambian las prioridades y se le da prioridad al Dios dinero y a la riqueza y a la ambición y se deja de lado a Dios, entonces obviamente que empiezan a caer en la trampa del diablo y a llevarle el juego a él para que a su vez empiezan a adorar al diablo y a hacerse esclavos de ¿qué? Del diablo y de las riquezas engañosas. ¿Por qué engañosas? Porque si están haciendo lo que el diablo quiere con esas riquezas y no lo que Dios quiere, pues al final el diablo les arruina y los deja perdidos. ¿En qué? Perdidos en, digamos que en el mismo mundo en el que él va a llegar, en la oscuridad, y se pierde en la eternidad. Así de sencillo y así de simple. En cuanto a la riqueza, también les voy a poner algunos ejemplos. Riqueza no es que tiene que refugiarse en el alcohol y las drogas para olvidar por un rato que tiene que pagar un poco de cuentas y una nómina de empleados. Esa no es la verdadera riqueza. Estos ejemplos que les voy a dar es de lo que no es la verdadera riqueza, ¿cierto? Riqueza no es tener que refugiarse en muchas mujeres y no hacer feliz a ninguna, o más bien no buscar que comparta su felicidad con alguna, porque no tiene tiempo para todas, ni siquiera tiempo de calidad para todas las que quiere tener a la vez, ni para una sola, porque tiene que pensar siempre en el dinero, en las deudas que tiene por pagar todo el tiempo. Riqueza no es no poder disfrutar de la familia que tiene o que Dios le haya dado por ser esclavo de un trabajo y que además lo disfruten los extraños y no su familia. Riqueza no es trabajar para tener mucho dinero, pero que solo lo invierta en vicios para sí mismo e inclusive en su familia también cuando le llevan el juego del vicio. Y entonces, ¿qué pasa? Que sobre esos vicios pues se afecta su salud física, mental, emocional y demás, y después también se convierte en desórdenes de alimentación, ¿cierto? En comer mal, y entonces ¿qué hace? En que después tiene que gastar el dinero para buscar recuperar su salud. Riqueza no es tener dinero para comprar drogas, vivir del que vende la droga y del que la consume, para después terminar preso en una cárcel, no solamente con la cárcel que lleva en su alma por causa de este pecado, sino también preso en una cárcel física o hasta en tener una muerte prematura. Riqueza no es cobrar lo injusto a través de alguna empresa y vivir de la usura explotando al necesitado del momento, porque el que roba así sea un pesito, después termina arruinadito. Riqueza no es darle al humano cosas que afectan su salud y negociar con eso, porque después también acabará enfermito.
Entonces, después de todas estas o estos ejemplos que les pongo con relación a lo que no es riqueza, lea e imagine, lea estos mensajes, me refiero a interprételos, escúchelos, e imagine qué es la verdadera riqueza. Y todos estos ejemplos no los estoy poniendo porque tenga en contra nada hacia hacia los ricos, ¿no? Sino más bien porque estoy a favor de aquellos que han obtenido las riquezas, ¿cierto? Con esfuerzo, con trabajo duro, sin hacerle daño a nadie y a través precisamente de todo lo bueno que hacen, sino que también a través de su labor o su empresa o de la forma en que han obtenido esos bienes o esas riquezas, ¿cierto? Han estado ofreciendo el bien a otros y haciendo el bien a otros sin oprimir al pobre, sin esclavizarlo a algo o afectarle su salud física, emocional, familiar, espiritual o social, ¿no? A eso me refiero. Entonces cuando veo también aquello, o observo, cuando se sufre por el rico, los seres humanos necesitan liberarse de esos sufrimientos, no necesitan sufrir por los ricos. Hay que liberarse de los complejos de pobreza o del concepto que se tienen de pobreza hacia sí mismos y en su entorno. Porque quizás usted no se ha atrevido a mirar cuál es su verdadera riqueza. Y seguramente que es más rico de lo que el mundo llama riqueza o llama ser rico. ¿Por dónde tiene que empezar? Por sacar el valor de ser una persona de valores y darle el valor a lo que verdaderamente vale. Y así aprenderá ¿a qué? A valorar la riqueza que le dio Dios y administrarla bien. Y ya que tenga en cuenta todo esto, pues una de las primeras riquezas que debe saber que tiene es la salud. Y por ello tiene que o necesita cuidarla. Apréciela. Quiérase primero. Y ame al dueño de todas las riquezas de la tierra y del cielo. Porque Él es el dueño de todas esas riquezas que este mundo contiene. Así como el dueño del cielo, de la tierra, que es el Padre Creador, al que le dio la vida para que cumpla su propósito en la tierra y luego conozca la verdadera riqueza. ¿Dónde? En la eternidad. La salvación de su alma es gratis. No necesita ser rico para obtenerla. Entonces le invito a ello. Le invito a que reflexione y a lo que piense en este momento en cuanto a concepto de riqueza o pobreza, tenga en cuenta estos conceptos. Y así como le puse al título de este audio, si rico o pobre, en qué condición cree que se encuentra en este momento, o cómo lo ha hecho sentir esta situación de este tiempo que ha pasado frente a todo lo acontecido, para tener claras esas situaciones, ¿no? También lo invito a que no haga nada solamente para que lo vean los demás, sino para que lo vea primeramente Dios y se agrade de lo que está haciendo. Y después ya lo que los demás vean
será el reflejo de o el resultado de lo que está haciendo que es agradable delante de Dios, delante de sus ojos. Entonces, si se encuentra sin empleo o sin un ingreso económico, trabaje en lo que sabe hacer y que el fruto de su trabajo sea honesto, primero delante de Dios y después de los demás. ¿Para qué? Para que no se deje trabajar la mente de los que lo ven como que no sabe para dónde va y que no tiene horizonte ni se ha trazado un proyecto de vida o no tiene claro su propósito de vida o el plan de Dios para usted o la misión de Dios para usted. Entonces no se deje trabajar la mente de aquellos que lo ven así, que lo hacen creer que está en la pobreza, ¿cierto? Porque ellos lo que buscan es mantenerse a través de su debilidad mental. Y usted va a seguir en esa situación y en esa condición de pobreza. Porque no ha cambiado su manera de pensar. Entonces empiece por cambiar su manera de pensar y mírese a sí mismo qué riquezas posee, qué habilidades tiene, qué capacidades, qué talentos le ha dado Dios y cuente con la voluntad de Dios en lo que quiera realizar para que cumpla su propósito de vida y el plan de vida que tiene para usted. Porque no es buen consejero el que le enseña a robar. Es un mal amigo el que le enseña a robar. Es una mala amistad el que le enseña a robar. Y a que haga las cosas que parecen que son buenas, pero lo conducen al mal. Y que las ve muy fáciles. Entonces no se acostumbre a la vida fácil. Porque el que roba esa es la inmediatez, la facilidad de todo. ¿Y qué le pasa al que roba? El que roba se trae su propia ruina. Se va arruinando poco a poco. Más el que trabaja o busca producir en algo con sus manos, con honestidad, se va a ser libre. Porque nada más desde el principio de que usted no esté robándole nada a nadie ni haciéndole mal a nadie, su alma va a vivir en libertad, al igual que su mente. Entonces no sufra por el rico para querer enriquecerse de manera apresurada, para querer igualarse al que usted mira con celos, con rabia, con envidia, con odio, con resentimiento, con no sé qué más pensamientos, porque posee otras cosas que usted quiere tener o porque posee cosas materiales que quisiera obtener. Nada más escuche esta reflexión. Por ejemplo, un carro muy costoso tiene que pagar impuestos más caros. Una casa muy costosa tiene que pagar un impuesto muy caro. Pero se escucha a aquellos jóvenes vislumbrados por las fantasías que aprenden no se sabe en dónde y de qué manera, se dejan enredar sus mentes y sus pensamientos a soñar con cosas ilusorias de manera ligera, es decir, de obtenerlas de manera facilista. Y como ya les dije, eso facilista no es lo bueno. Por ejemplo, ¿usted quiere tener un avión propio? ¿Ha soñado alguna vez con tener un avión propio? Entonces tiene que pensar en cómo le va a pagar el combustible a ese avión, porque ese combustible es demasiado caro, demasiado costoso. Nada más en esos ejemplos, ¿de dónde piensa sacar plata para todo eso? Por ejemplo, ¿no?
tiene que tener unos altos recursos económicos para suplir la necesidad de cada una de estas cosas materiales. Porque cada vez que usted piense en conseguir una cosa material y muy costosa, tiene que pensar cómo va a cubrir el costo de esas cosas materiales y de dónde va a sacar los recursos. Y si lo piensa hacer de manera honesta y con su trabajo y de la manera en que gana sus recursos económicos, eso también representa que tiene que invertir demasiado tiempo en un trabajo. Y si invierte demasiado tiempo en un trabajo, ¿a qué horas va a tener tiempo de disfrutar de todo eso que obtiene materialmente hablando? ¿O a qué horas va a sacar tiempo para su familia y para disfrutar de todo eso material con su familia si tiene que dedicarle demasiado tiempo a obtener todas esas cosas materiales y a sostenerlas? Porque una cosa es obtener una cosa material y otra cosa sostenerla. Entonces ahí es donde está el pequeño detalle. Son actos de reflexión que hay que tener. Ahora, estamos hablando de cuando alguien piensa sostener todas estas cosas que obtiene materiales, ¿cierto? Porque no es solamente comprar cosas materiales, sino que también requieren de su mantenimiento. Y como ya dije, tiene que obtener unos recursos económicos bastante altos para cubrir esos gastos, ¿cierto? Porque eso ya se convierten en gastos, el suplir esas cosas materiales en las cuales invirtió. Pero si no se está haciendo un trabajo correcto, honesto, para suplir esto, entonces de lo contrario se está en un enriquecimiento ilícito por aparentar o por mostrar que se tienen todo ese tipo de cosas. Obviamente su vida se está conduciendo a la ruina y al mal, ¿no? Cuando las personas hacen esto por aparentar o por tener una cantidad de cosas que obtuvieron de X manera y después mirar cómo las sostiene. Ahora les pondré otro ejemplo. Estos jóvenes soñadores, no digo que esté mal soñar, obvio que no, pero estos jóvenes soñadores que se dejan llevar por sueños, digamos, en los cuales se dejan vislumbrar que para que cumplan sus sueños hagan ciertas cosas, pero que obviamente son cosas que delante de Dios no están bien y delante de los hombres pues tampoco, ¿sí? Se dejan llenar, digamos, de fantasías ilusorias que, como les decía, los conducen a cosas falsas e engañosas, porque están siendo prisioneros de un engaño, de hacerle creer que fácilmente van a obtener muchas cosas que necesitan, que no necesitan esforzarse tanto además. Y se convierten en solo hacer lo que los demás les dicen para obtener ciertas riquezas o cierto dinero, que para ellos quizás puede ser mucho, pero no es lo suficiente, porque cada vez se convierten en querer más. Ahora, ¿cómo puede estar esta situación frente a la visión de algún joven que no trabaja, no estudia, pero quiere o sueña con tener una jovencita para su vida? Si ni siquiera está aprendiendo algo en lo que se pueda desempeñar para poder comprar lo que sueña, ¿no? De lo que estaba mencionando antes. O cómo va a sostener una familia si lo que tiene que estar es aprendiendo a vivir aterrizadito en esta vida, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que tener es valor en todas las dificultades
que se le puedan presentar, y además de eso tiene que tener valores, porque si es un ser que se forma sin valores, ¿qué valores le va a transmitir luego a una familia, o para formar un hogar o una familia o tener unos hijos? No puede llegar con la misma visión o formación, cierto, que haya recibido, o más bien mala visión y malformación, y enseñarle a unos hijos que tenga a ser vagos, a ser haraganes, a ser holgazanes, o que solo aprendan de la vida fácil y que le enseñen a robar al que con esfuerzo consigue lo que tiene, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo, se mira a los jóvenes que están totalmente desviados de lo que verdaderamente vale la pena y tienen que aprender a valorar y necesitan valorar. Están totalmente desenfocados, ¿no? Porque, como decía, se dejan manejar y manipular la mente de aquellos que les hacen creer cosas ilusorias para poder salir de la mal llamada pobreza. Ahora, seguramente que algunos se han llegado a hacer la pregunta cuando se habla de esto de las manifestaciones o las protestas o los paros o cualquier cosa que se usa, ¿sí? Algún medio de estos para la gente o las personas reclamar aquello en lo cual no están de acuerdo relacionado con lo que proponga el gobierno para su ciudad o para su país. Hay que mirar desde el punto de vista en lo que tiene que ver con la parte, como ya les mencionaba ahorita, de las riquezas y del rico. Hay que mirar que los ricos en bienes no tienen tiempo para ir a protestar, ni a hacer paro, ni a hacer huelgas, ni no se han puesto a reflexionar al respecto, porque los ricos no tienen tiempo para ir a protestar ni salir a las calles. La verdad es que no se ha visto los ricos protestando en las calles, no se ha visto los ricos reclamando cosas, no se ven las filas largas en ciertos lugares los ricos reclamando, sino la característica específica es que es el pobre el que siempre está reclamando, y donde encuentra usted las filas para reclamar algo siempre, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Resulta que los ricos en bienes no tienen tiempo para ir a protestar o a reclamar ni a salir a las calles. ¿Por qué? Porque tienen que pagar los impuestos altos, por ejemplo, de lo que les acabé de mencionar, un ejemplo chiquito, de la casa o del carro y de los demás bienes que puedan poseer, ¿cierto? Tienen que trabajar, ¿para qué? Para pagar esos impuestos altos de eso que poseen, además de aquellos que tienen empleadas, las que les hacen los oficios, les cuidan sus viviendas, a los que les brindan el apoyo de vigilancia para cuidar sus posesiones, y aún para cubrir nóminas de los empleados de todas sus empresas, ¿cierto? Entonces ellos no tienen tiempo para eso porque están dedicados a sus negocios, a sus empresas y a sus riquezas. Mientras que, ¿qué? Mientras que el pobre sale a la calle a gritar y a protestar por ellos mismos e inclusive también por los ricos. ¿Cierto? Y entonces, ¿qué hace el pobre? El pobre se sale a perder el tiempo. Y a afectar a otros que también trabajan y están buscando sostener un hogar o una familia con un salario mínimo, ¿cierto?
y que así sea por el mínimo tienen que salir a trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Pues que están perjudicando a los ciudadanos que son tan iguales a ellos. Así de simple. Y por eso también causan o generan esa pobreza hacia sí mismos, porque están perdiendo el tiempo y mucho más cuando salen a hacerlo a través de la violencia, porque van a dañar los recursos que se han conseguido y obviamente esos recursos se han invertido en comprar cosas para su misma ciudad o su mismo país, y si van a dañarlas, pues obviamente es como si estuvieran dañando lo de ustedes mismos. Entonces eso no coordina la idea de decir que salen a protestar o a reclamar o a hacer paros por cosas injustas o con las cuales no están de acuerdo, pero que a su vez se ponen a afectar bienes materiales que no los compraron solo los ricos, sino que los compraron con los impuestos que usted pagó. Si usted posee alguna propiedad, usted tiene que pagar impuestos, ¿cierto? Entonces de ahí surge después que tengan que subirle más a los impuestos para pagar todo ese tipo de cosas que empiezan a dañar. Y después dicen que porque hay pobreza. ¿Y por qué se siguen empobreciendo? Pues porque siguen dañando todo, y a medida que suben los impuestos, pues escasea más el dinero. Entonces, ¿qué pasa? Les voy a poner un ejemplo. Si a una persona rica le afectan su economía, ¿qué sucede? Si tiene 3 empleados para su casa, un ejemplo, que tenga mínimo 3 empleados para que hagan los oficios de su casa, y si le afectan la economía, ¿qué hace? Tiene que reducir, por ejemplo, los empleados. Va a dejar una persona desempleada, ¿cierto? Va a afectar a otra familia más y obviamente va a afectar la economía de esa familia y la propia, ¿no? Entonces hay personas que tienen el concepto que si afectan a los ricos se van a enriquecer siendo pobres. Al contrario, usted está haciendo, cuando está dañando los recursos de afuera, está haciendo que se reduzca también la economía de usted mismo. Porque la verdad no he visto ninguna persona que para llegar a ser rica haya tenido que trabajarle a un pobre. Usted tiene que trabajarle a uno que tiene más recursos de los que usted tiene para llegar a conseguir un ingreso para sostener su familia, ¿verdad? Pero todo depende de usted a quién le sirve. Si le está sirviendo a alguien que está, digamos que generando recursos a través de cosas ilícitas, de cosas malas, de cosas dañinas, de cosas que afectan la salud de la gente, de cosas que afectan la parte moral o de valores de la gente, etcétera, ¿no? Todo eso influye. Por otro lado, eso de cerrar las vías para que no pase la comida o los camiones que transportan la comida, eso de cerrar las vías no es de gente que esté interesada en el bien de su país, porque a quien le interesa su país y los ciudadanos y su prójimo y los que están ahí en su país y verdaderamente le importa lo que está sucediendo en su país y quiere ver un mejor país, no busca cerrar las vías para que la gente no tenga comida. Eso no es de personas que verdaderamente estén interesadas en el bien de su país. Que es una manera de presionar. No. Las formas son el diálogo. Las formas son expresar sus desacuerdos. Las formas son expresar lo que no le parece que está bien. Si se siente afectado como ciudadano, si se siente afectado como persona.
pero la solución no es cerrarle la vía y el camino a el bien que Dios facilita del alimento y del sustento para la humanidad. Eso es otro tipo de conceptos, ¿no? Y mucho más si eso se hace en una situación en la que se encuentra el país y obvio que en general el mundo en cuanto a lo de la pandemia, del virus y demás. Entonces esos son conceptos como un poco alejados de lo que significa formas de acercarse a dialogar con el gobierno de su país. Entonces más bien les hago la invitación a proponer soluciones para mejorar su país, a proponer soluciones que se ajusten para mejorar la economía de su país y no para seguirla haciendo decrecer. Y hablo de los que tienen esa identidad por su país, que se miren como un ciudadano en su país, no como estén a toda hora mirando la característica política del uno y del otro y van en función del político de aquí y del político de allá. En este caso no es mirar la función de un político y del otro, sino mirar cómo va a ayudar y cómo va a aportar a ayudar a crecer la economía de su país para que el país avance y no se quede limitado, no solo por una situación de salubridad, sino también por una situación económica que está a la par con esto, ¿no? Y obviamente tomando conciencia de las riquezas que hay en su país y las riquezas que como persona usted puede tener. Y que si no se las ha visto, lo invito a que se mire su riqueza como persona y que se dé su valor como tal. Tampoco estoy diciendo que se llene de orgullo y de vanagloria y de arrogancia y entonces mire a los demás por encima de su hombro, no, sino las riquezas que usted tenga como persona lo hagan que sea un ser tan capaz de ayudar a crecer y avanzar como persona y asimismo esto influya para que crezca no solo como persona usted, sino también su familia, sea el buen ejemplo para su familia, para su sociedad, para su ciudad, su región y para el mundo en general. Y también les dejo la siguiente inquietud. ¿Usted sabe cómo funciona la economía de su país? ¿Usted sabe de dónde surgen los recursos económicos en su país y que todo lo que usted ve por ahí que obtiene o la manera en que puede comprar, cómo surge todo y de dónde surge todo? ¿Cómo se maneja esa economía? Que el ideal es que sea una economía creciente y no decreciente, pero creciente de manera honesta y responsable. Entonces, pregúntese o investigue o analice o deduzca o reflexione cómo estará funcionando la economía de su país. Por ejemplo, a veces se busca que la educación sea gratis, pero hay que mirar también que sea de buena calidad, no solamente el concepto de gratuidad, sino que también sea de buena calidad, ¿no? Y el ideal es de que si quieren que la educación sea gratis, hay que educarse, pero para luego transmitir una buena educación, ¿no? ¿Por medio de qué? De lo que después empiece a hacer al haber recibido una educación gratuita. Y si ve que la educación no puede ser aún gratis, por lo menos que tenga una educación que valga la pena para que eso mismo transmita cosas buenas.
Entonces, si quiere una educación gratis, pregúntese de dónde tienen que surgir los recursos, aporte ideas de dónde se podrían sacar los recursos económicos para tener una educación gratuita. Y que a su vez luego, al llevar una buena educación de lo aprendido, por medio de eso hagan cosas que ayuden a crecer, como ya dije, su familia, su sociedad y el mundo en general. ¿Para qué qué? Para que nuevamente recordarles que no se dejen trabajar las mentes de los que les dicen a veces que los culpables son solo los gobiernos de turno. Entonces eso se sigue convirtiendo en un ciclo. Y sigue un gobierno y sigue otro y sigue otro y siempre los culpables son solo el gobierno de turno. No estoy diciendo que sean perfectos los gobiernos. No hay gobierno perfecto, así como no hay personas perfectas, ¿cierto? Ni gente perfecta. Pero cada cual desde lo que hace debe proponerse hacer el bien y lo bueno a través de lo que hace. Porque es entre todos que se construye y se edifica un hogar, una familia, un país, una sociedad, una ciudad, un país, un mundo en general. Es a través de todos, ¿cierto? Cada cual tiene que poner de su parte para obviamente ver, como se dice, un mundo mejor. Por ejemplo, si usted le va a exigir a alguien que no robe, es que usted no está robando, ¿cierto? Es decir, es que usted no es un ladrón. Si usted le va a exigir a alguien que no haga el mal a la humanidad, es que usted tampoco lo está haciendo. Si usted le va a exigir a alguien que no venda ni compre cosas que le hacen daño a su salud, pues tampoco usted las debe consumir o no las está consumiendo. Si usted ve que algo le está perjudicando su salud, entonces, ¿por qué lo promueve? Si usted sabe que hay cosas o situaciones o ocasiones que perjudican la salud de las personas, ¿por qué promueve eso? No se puede exigir de lo que no se está dando. Si usted está promoviendo de una u otra manera a través de su labor, de lo que hace, de su cargo, en lo que se desempeña, ¿cierto? A través del medio que usa y está promoviendo cosas que perjudican la salud de la gente, de la humanidad, ¿cierto? Entonces obviamente que puede exigir. Por eso se dice siempre que no se puede exigir de lo que no se está dando. Hay que empezar por dar buenos principios, valores, ¿cierto? Y sobre todo temerle a Dios, porque en Él está el verdadero poder y de Él procede todo lo que es cada ser, la oportunidad que tiene de ser, de hacer y a su vez de lo que posee. Lo primero que tiene que hacer también el ser humano necesita hacer urgentemente, además de esos principios, de esos buenos principios y valores, es dejar de arrodillársele al mal en cualquiera que sea su circunstancia y a su vez a los que hacen el mal, porque no se puede hacer esclavo del mal ni de la maldad, porque eso trae retrocesos y no avance en su vivir, ¿no? Tanto espiritual como físico y material. Entonces también el cambio empieza
por cada uno cuando deja de solo imitar lo que otros están haciendo, así sea mal o sea lo malo. Hay que salirse de esa prisión de la esclavitud del vicio mental, que todo lo que se consigue fácil es bueno. Como siempre les he hablado, hay que empezar por una renovación de su mente, de su manera de pensar, de su manera de ver las cosas y de creerse cuentos que no son verdades. Ahora, en cuanto a lo que hablaba de esas fantasías ilusorias de que los jóvenes se dejan llevar por cosas de lo que miran o de lo que aprenden o de lo que les hablan sus malas amistades o sus malos consejeros. Primero que todo hay que tener claro que las mujeres no queremos hombres vagos, y creo que los hombres no quieren mujeres libertinas o que estén en el libertinaje, sino hombres enfocados y valientes para hacer todo con honestidad y sinceridad, y mujeres que aprendan a formarse de una manera que tengan principios y valores para que cuando hacia adelante lleguen a formar una familia o un hogar, puedan formar esos hijos en honestidad, para que sean esos hombres más adelante que amen trabajar con honestidad también, con principios y con valores, que sea lo fundamental para ellos. Entonces se necesitan hombres y mujeres de valor, no por lo que poseen, sino por lo que son. Así de simple. Entonces, cada vez que se presente una situación en su país, piense como ciudadano y no como a favor de un partido político, de otro, de una persona política u otra, porque el concepto es solo hablar de los políticos y de la política y de que el político de aquí sí hace y el otro no hace, y este está haciendo mal y este está obrando mal. Pero para todo eso, y hablar de todas esas personas, o permitirse murmurar o criticar o hablar de cada uno de estos, primero tienen que tomar una acción de reflexión y leer mucho. Hay que leer muchísimo y tener claro todo lo que representa la economía de un país, de dónde surge la economía de un país, ¿cierto? Cómo se manejan los recursos, qué se hace con cada recurso. Obviamente tener claro todo esto para no vivir en ese mundo de fantasía e ilusorio que cada vez que llega un nuevo gobierno todo se va a transformar de manera mágica. Todo eso hay que tenerlo muy claro para no vivir en esos ilusionismos. Y que no pongan su mirada en un hombre, en un ser humano, y enfocados en que todo lo que sucede es por este ser humano, es por el otro, es por el de aquí, es por el de allá. Pongan su mirada en Dios, que es el único que puede conducir los caminos correctos, las vidas correctas, las acciones correctas en las personas que Dios ha permitido que estén, porque es Dios quien lo ha permitido, que estén en cada gobierno, en cada tiempo, en cada situación. Y hay que empezar a orar por cada uno de ellos. Es a orar, no a atacar a esas personas, porque atacarlas y decirles que no hagan esto y que no hagan lo otro y armándole la guerra a los gobiernos, no se presten para ese juego de armar guerra entre nosotros mismos, porque para construir un país se necesita que el país como tal esté unido y pueda crecer como nación. Un país unido, todos
queriendo crecer, construir, edificar desde lo que hagan. Es un país que se va al término de crecer, no solo económicamente hablando, sino de crecer en todos los aspectos necesarios para el ser humano. Entonces, cuando no están de acuerdo con un proyecto que se propone y donde pueden ser partícipes los ciudadanos basados en las necesidades inmediatas o del momento, ¿cierto? Mirando las necesidades del momento, entonces pueden ser personas que los que no están de acuerdo estén muy bien informados, ¿cierto? No estoy hablando de información de medios, sino estén muy bien informados y dateados de todo lo que representa lo que se maneja en la economía del país. Y para eso hay que leer, vuelvo y repito, para ayudar a mejorar la economía, donde ésta favorezca a todos. Si el ideal es que favorezca a todos como ciudadanos y ciudadanas de un país, entonces obviamente hay que mirar las formas de mover los recursos y mover la economía, ¿cierto? En situaciones, por ejemplo, así como la que está viviendo el país y el mundo entero, en las cuales se manifiesta una enfermedad inesperada, pero no se puede quedar el país esclavo de una enfermedad, ni se puede quedar haciéndole culto a una enfermedad, sino que tiene que buscar salir adelante, cuidando obviamente su salud, cuidándola desde donde esté, cuide su salud y busque salir adelante. Vuelvo y repito, porque es entre todos el poder levantar un país y hacer que crezca en todo lo bueno. Mirar qué es lo urgente, mirar qué es lo importante, mirar qué es lo necesario, ¿cierto? De momento, y asimismo empezar a que la economía siga moviéndose, pero también la salud siga cuidándose. Y eso ya es de conciencia de cada uno, porque siempre he hablado que cada uno tiene una conciencia, ¿cierto? Y vamos a ver también el tener claro qué es la conciencia, porque seguramente que muchos miran como que a veces que esto es un juego, que esto no es real, que esto no está pasando, que esto es porque X o Y cosas, que esto es porque dijo el de aquí o el de allá. Y Dios es Dios sobre todas las cosas. Entonces hay que contar con Él primero para hacer todo lo que se hace. Hay que tener claro ese concepto de que realmente si Dios le da la vida y la oportunidad de tener su salud, cuídela. Vuelvo y repito, cuide su salud. Y mire claramente que si está cuidando su salud, respete la salud del otro y no lo afecte tampoco, porque eso hace parte de ahí sí mostrar cuánto usted ama a su prójimo, cuánto ama donde usted vive, cuánto ama su ciudad, su región, su zona, el país, el lugar donde Dios le haya puesto. Eso también es cuestión como de conciencia ciudadana, diríamos, ¿no? El cuidar los recursos, el que no es necesario estarle diciendo al otro, oiga, respete esto y no lo dañe, porque ya todos tienen claro cuánto ha costado obtener todo ese tipo de cosas. Entonces, cosas de las cuales todos se valen y usan, pero que a la vez obviamente tienen que valorar. No me refiero a valorar, decir, darle el valor y amar más los objetos materiales
que a las personas no. Acuérdense que las cosas se usan y a las personas se aman, y no como hoy día se quiere hacer ver que se usen a las personas y que se amen las cosas. Pero tampoco ir al extremo de que como son cosas materiales se dañen y no pasa nada. Y que también entonces afectemos de la misma manera a las personas y no pasa nada. Pero quien anda queriéndose salir de no someterse a las autoridades es otra situación, porque hay que respetar a las autoridades. Eso no lo dicen las personas humanamente hablando, espiritualmente hablando Dios lo dice. Hay que respetar a las autoridades primeramente. Y como ya dije, no exija de lo que no da. Si usted no respeta a las autoridades, después no diga es que la autoridad me hace daño y me maltrata. Empiece por respetarlas. ¿Y respetarlas qué significa? No salirse de los parámetros y de las normas establecidas para los ciudadanos y para las personas. Y si dice, es que desconozco cuáles son las normas o cuáles son los límites en este país, lea, investigue, infórmese, porque si una ciudad o un mundo no tuviera normas o reglas y cada cual estuviera haciendo lo que le pareciera, no habría ningún crecimiento por ninguna parte de nada. Por eso el mismo Dios estableció un orden para todo, hasta para hacer su creación. Él le puso una organización a todo. Y utilizó un día, un tiempo para hacer ciertas cosas, otro día para otras. Y eso significa organización, ¿cierto? Entonces cuando hablaba de esto de la conciencia, se dice que la conciencia es el conocimiento que un individuo tiene de sus pensamientos. Primero de sus pensamientos, usted sabe lo que está pensando, ¿cierto? Como les he hablado en otro video, cuando usted sabe lo que está pensando y además lo que está sintiendo, y si usted sabe que eso que está pensando y que está sintiendo está mal y va a afectar a otros, tiene que cambiar su manera de pensar. Y si eso que está sintiendo también le va a hacer daño a otros, tiene que cambiar su manera de hablar. Porque cuando usted siente algo, habla y dice cosas que no tiene que decir, ¿cierto? Entonces, para pensar claramente, luego hay que hablar claramente. Pero controle sus emociones y sus sentimientos, ¿cierto? Porque no siempre son buenos. Cuando son malos, hacen daño, y eso es lo que daña su propio ser. Porque ya se conduce usted a unas acciones que después tiene que asumir bajo consecuencias que después muchas personas no quieren asumir, porque van y afectan a otros o afectan otras cosas y después dicen que no han hecho nada y se ponen como víctimas, se ponen que son las víctimas de la situación, pero no tienen el reconocimiento de sus actos o de sus acciones. Entonces, por eso mismo, cuando se tiene claro que las personas tienen conciencia, que se reconocen a sí mismos, tienen conocimiento y percepción además de su propia existencia y de lo que hay en su entorno. Entonces nadie se puede justificar a decir que es que no sabía, que hice esto por aquí, por allá, que fue por esta situación. Es más, cuando están bajo el efecto del alcohol o de las drogas, alguito de conciencia les llega por ahí de las cosas que hicieron, por más de que estén bajo esa condición, ¿no? Entonces hay que mirar que, teniendo en cuenta la conciencia, que nos hace dar cuenta de
de nuestro existir, ¿cierto? Y del existir del resto del mundo y de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. ¿Mm? Entonces cada cual está procesando esa información mental que tiene en su cerebro. ¿Mm? Y que obviamente no es ningún ser por ahí que no piense ni razone bien para decir lo que no es consciente de lo que está haciendo. Obviamente que hay cosas que se hacen de manera intencional y no para decir que es que no era consciente de ello. Ahora el ser humano va aprendiendo a ser un ser autónomo. ¿Qué significa autónomo? Que no tiene que estar esperando a que le digan que tiene que dejar de hacer ciertas cosas o que tiene que llegar a hacer tales cosas, porque ya su mismo estado de autonomía le hace, o su misma condición de autonomía le hace mirar con reflexión y hacer las cosas que deben ser las correctas, ¿no? Sin que nadie se lo esté diciendo. Que el hecho de que interactúe con estímulos externos, sea visuales, auditivos, no sé, muchas maneras manipuladoras del entorno, eso no le haga justificar a través de todo esto que recibe de sus sentidos, le haga justificar para tomar acciones que están mal frente a los demás en su sociedad y en todas las acciones que toma, ¿cierto? Porque ahí tiene claro lo que está haciendo. Entonces por eso siempre se le dice a la gente que tome conciencia, por ejemplo, de su salud. Tome conciencia y diga, ¿por qué razón tengo que comer ciertas cosas o no comer ciertas cosas? ¿Por qué razón tengo que utilizar ciertas formas de protección, ciertos protocolos para mejorar mi salud y a la vez cuidar la de otros? Porque obviamente ya dije, sus pensamientos lo conducen a acciones. Entonces busque que sus pensamientos y que sus palabras, sus sentimientos y sus acciones estén en un equilibrio. Y así pueda identificar que lo que está a su alrededor puede verlo a su alrededor, pero si está mal, no lo repita, no lo imite, no lo copie, sino más bien busque la forma de cambiar esas malas circunstancias que ve a su alrededor, para que de esta manera no solo cambie usted, sino cambien los que estén a su alrededor. Y así como decimos, cambia una familia, cambia una sociedad y cambia su ciudad, cambia su país y cambia el mundo. Pero depende de quién, de cada uno. Entonces, frente a todas estas reflexiones que les acabo de compartir, espero que les traiga alguna reflexión personal cuando les digo que el cambio empieza por cada uno de nosotros, ¿no? Que no podemos esperar a que no sé cuántas personas cambien para yo cambiar, sino que cada uno desde donde está puede cambiar y puede hacer que las cosas sean mejores, que el ambiente sea mejor, que su familia sea mejor, que el mundo sea mejor y que todo lo que está a su alrededor mejore para bien, no solo su bien personal, sino también para el bien de los demás. Entonces les quería dejar esta pequeña reflexión, les quería dejar este tema y este concepto
de riqueza y pobreza para que se mire desde todos los ángulos y se reflexione sobre esas clasificaciones también de la riqueza y de la pobreza. Si en algún momento usted se ha sentido pobre o si se considera una persona rica, que piense por un momento realmente qué es la pobreza y qué es la riqueza, que también qué reflexiones nos brinda Dios con relación a la pobreza y a la riqueza, qué conceptos nos da Él, qué reflexiones nos enseña. Si quieren, busquen ese concepto también para que por su cuenta lo hagan. ¿Qué piensa Dios al respecto de la pobreza y de la riqueza? Y en este momento es qué tan rico se encuentra usted en su salud y económicamente hablando, cómo se siente económicamente, si cree que está en qué clasificación de pobreza se siente, y aunque haya una clasificación de pobreza o de riqueza, también en qué clasificación de riqueza cree usted que está, cualquiera que sea su situación del momento, porque obviamente hay que mirar las formas, las posibilidades, pero primero tiene que mirarse a sí mismo con sus habilidades, con sus cualidades, con sus talentos, sus capacidades, hasta sus dones que Dios le ha dado, en realidad hasta dónde puede llegar y qué puede hacer, enfocado obviamente en contar con la voluntad de Dios, en contar con su presencia, en contar con la reflexión con Él, en su palabra, porque si no cuentan con su palabra, si no cuentan con otras cosas y posibilidades que le haga ver el mundo, pero no mira la visión de Dios y la aprobación de Dios, pues obviamente se va a desenfocar y va a hacer otras cosas distintas a lo que Dios quiere. Que cuando Dios nos enseña el mandato de amar a tu prójimo como a ti mismo, es ponerte en el lugar de otros, es ponerte en la situación de otros y mirar hasta dónde o por qué están en esa situación o en esa condición en el momento. Y como siempre he dicho, no es para mirar las situaciones de las demás personas con lástima o mirarlos por lástima, sino como el mismo Jesús nos enseñó, a la compasión. Y también como Él nos enseñó, misericordia quiero y no sacrificio, porque de los sacrificios Él no se agrada, sino es obviamente la misericordia de Él, el de lo cual no se puede confundir. Hay que reflexionar y pensar sobre cada una de esas situaciones que acontecen, porque Dios permite que acontezcan y que es lo mejor que ha sacado durante este tiempo en medio de toda esta situación, no permitiendo que las cosas oscuras de tu vida salgan a flote, sino más bien hagas que todas esas oscuridades que están dentro de tu ser se conviertan más bien en toda la claridad y la luz que necesitas para brillar como persona, pero brillar con la luz de Dios, porque a Dios le agrada que brillemos con su luz, ¿cierto? A Dios le agrada que brillemos con su presencia, a Dios le agrada que brillemos haciendo el bien, porque el mal no brilla, el mal es algo engañoso, el mal es algo pasajero,
El mal es algo temporal, pero Dios es eterno. Entonces agradezcamos a Dios por sus bondades y pidámosle siempre la sabiduría que procede de lo alto. ¿Dónde se encuentra la sabiduría de Él? Nada más que en su palabra, nada más que en su consejo. Tenemos que buscar la sabiduría de Él, ¿cierto? Tenemos que conocer su palabra. Tenemos que mirar qué es lo que Él quiere de cada uno. Tenemos que ver cómo Dios lo quiere, en qué lo quiere, para qué lo quiere, a cada uno de los que Él creó. Y que obviamente no puede ser cierto que Él haya creado a unos para bien y a otros para mal. Él los creó a todos para su bien. Y por eso Él está haciendo un llamado a que todos busquen hacer su bien, conocer su bien y obedecer a su bien. Y renunciar al mal y despojarse de ese mal. Porque como Dios es bueno, compasivo y misericordioso, hace que miren y reflexionen los caminos que están llevando, las decisiones que están tomando y tomen las decisiones y los caminos correctos que los conduzcan no solo al bien de su existencia, sino obviamente que hagan un bien a los demás y cumplan su propósito del por qué están aquí en la tierra, la voluntad de Él, cumplan la misión por la cual los trajo a este mundo, que cada uno tiene que cumplir, y así obviamente se cumpla la palabra de Dios también. Porque la palabra de Dios se sigue cumpliendo. Y obviamente hay que por eso conocerla, ¿no? Y conocerlo primero a Él. ¿Cómo conocerlo a Él? Acercándose a Él y a su palabra por medio de la oración. ¿Por medio de la qué? De la oración, o sea, de la buena relación que tengan con Él y que deben tener con Él a diario. Hablar con Él, dialogar con Él, como quien dialoga con cualquier otra persona. Pero que obviamente al dialogar también escuchen qué les dice, qué les habla, qué les enseña y tomen su palabra para reflexionar sobre ella, para tomar las decisiones correctas en los tiempos correctos, con las personas correctas también, y que al hacer todo lo correcto indica que se está haciendo todo lo bueno y el bien que la humanidad necesita y que todos necesitan para ser de bendición y únicamente ser de bendición para los demás, ¿cierto? Como asimismo Dios bendice. Eso les quería compartir. Entonces, espero que estén muy bien. Y si no es así, que Dios los guíe a estar en el bien, en lo correcto, en lo bueno. Y hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, primeramente. Que Dios les guarde, que Dios les guíe, que Dios les oriente. Que tomen la sabiduría de Dios, primeramente. Y también que siempre estén poniéndose en el lugar de otros y en las situaciones de otros, para que a su vez conozcan qué es lo que Dios quiere hacer con cada uno de ellos y hasta con su vida misma. Entonces, bendiciones para todos y Dios les guarde, y cuídense también, porque el hecho de que Dios le guarde y le cuide, hay que poner de su parte y cuidarse en la salud.
y en todo, ¿no? Obviamente. Recuerden que Dios es vida y de Él procede la salud, la buena salud física, mental y emocional, y tomando los buenos hábitos, los hábitos correctos, para que cuiden todos sus sistemas físicos. Entonces, bendiciones para todos y hasta una próxima oportunidad para compartirles un nuevo audio o video.